Me llamo Mariana Ávila, tengo 32 años, y la primera vez que crucé el portón negro de la Casa de las Lomas que, meses después, llevaría mi nombre en la escritura, lo hice con los zapatos aún húmedos por la lluvia, un currículum arrugado en el bolsillo y la certeza de que si no conseguía ese trabajo, esa noche no habría cena en mi mesa. Lo que nadie podía imaginar, ni siquiera yo, era que los mismos mármoles que me vieron fregar de madrugada serían testigos de mi expulsión sin paga y, más tarde, de la firma que convirtió esa mansión en mi hogar. No voy a adelantarles el misterio principal, pero sí necesito que escuchen esta frase que me despierta a medianoche. Te quiero, mamá. La dijo una voz pequeña en el momento más equivocado y más verdadero de mi vida. Y a partir de ahí, todo cambió. La ciudad olía a asfalto mojado y café recalentado cuando el chofer abrió la reja. El motor del portón hizo un zumbido grave, como un animal perezoso, y yo me vi, con mi uniforme azul recién planchado, contener el temblor de las manos para no mostrar nervios. El jardín tenía bugambilias y un seto recortado con capricho. La entrada principal era de piso pulido, un espejo donde podía ver mis ojeras marcadas por la desvelada y la puntualidad obsesiva que me enseñó mi abuela. A los ricos se les llega 5 minutos antes, mija, a la vida, con la frente en alto. Toqué el timbre. La melodía fue tan fina que me dio risa por dentro. Sonaba a cajita musical. Me abrió Rosa, la cocinera, con delantal impecable y una mirada que me midió de arriba a abajo con tacto de veterana. ¿Mariana? Sí, señora, contesté bajito, por respeto. Pasa. Doña Regina está arriba con el niño. El señor Arturo debe llegar más tarde, dijo, y en ese más tarde escuché el calendario de alguien que nunca pisa el suelo, que vive flotando entre juntas y brindis. Atravesamos el recibidor y sentí el perfume floral que siempre se quedaría pegado a esa casa. Gardenias, vainilla y un fondo de cera de madera cara. Mis zapatillas chirriaron apenas y quise pedirle perdón al piso. Subimos 2 escalones y un llanto me atravesó como un rayo fino. El llanto de un niño tiene el poder de reescribir el aire. Es Tomás, dijo Rosa con una sonrisa leve. Tiene 2 años. Cuando la señora dice «descanso», yo digo «fiebre de domingo». Ya la conoces, ¿no? Y rodó los ojos con respeto y sarcasmo, todo a la vez. La encontré en el cuarto del niño. Regina, una belleza rígida, traje de lino marfil, collar discreto y el gesto de quien siempre tiene sed pero no lo admite. Sostenía una cucharita con jarabe rojo. Tomás retorcía la cara con ese rechazo tierno de los bebés. Una niñera anterior estaba embolsando cosas en silencio. «Mariana», dijo Regina con voz de hielo delgado, ese que se rompe si lo pisas mal. «Tu referencia de doña Eusebia es impecable. Odio las sorpresas. Aquí todo está cronometrado. Horarios, alimentos, visitas. Nada de olores fuertes, nada de música en la cocina. Y por favor, ni una sola lágrima frente a mi hijo. La tristeza mancha». Me guardé la respuesta bajo la lengua. A veces el silencio es la única tijera que no deja restos. Me acerqué a Tomás y le hablé con la voz que aprendí en la guardería del barrio. «Príncipe, si abrimos la boca como un cocodrilo valiente, el jarabe se vuelve dulce», le susurré. Tomás se rió con 2 hoyitos en las mejillas y, para sorpresa de todos, bebió. Regina alzó una ceja. Rosa bajó la mirada para esconder una sonrisa. «Empiezas hoy», sentenció la señora, y la sentencia pesó como un contrato sin letras pequeñas. La rutina me acogió como esas cobijas baratas que pican pero abrigan. Despertaba antes de que la luz se asomara por el cerro del Chiquihuite, tomaba un pan dulce en la esquina de mi colonia y subía al micro con los ojos del sueño todavía pegados. En la casa, el día comenzaba con el silbido de la cafetera italiana y el golpecito metódico de Rosa cortando verduras. Yo limpiaba el polvo que se posaba sin permiso en los marcos dorados, aprendía el ritmo de los pisos de mármol para no dejar marca, y canturreaba bajito canciones de Chabela que mi abuela me enseñó cuando la vida dolía más que ahora. Arturo, el señor de la casa, tardó 2 días en aparecer. Entró con prisa, teléfono en la oreja, reloj brillante en la muñeca, sonrisa corta. Me dijo «gracias» cuando le acerqué una toalla, y ese gracias sonó a música después de tanta calle. Tenía el aire de los hombres que creen que el mundo es un tablero que ellos mueven con los dedos, pero sus ojos, cuando se posaban en Tomás,
Se ablandaban como pan recién horneado. ¿Lo bañaste tú?, me preguntó una noche, viendo a su hijo con un barco de plástico en la tina. Sí, señor. El agua tibia le baja la fiebre, respondí, cuidando el Señor como un rezo. Gracias, Mariana, repitió, y fue la segunda música. Yo guardaba mi medallita de la Virgen de Guadalupe bajo el uniforme. No por superstición, sino por costumbre de mujer que aprendió a poner su fe en un lugar que no estorbe. Mi abuela siempre decía que la fe no se presume, se respira. En los descansos, cuando Tomás dormía, yo le bordaba una M en una servilleta, jugando a imaginarme dueña de una tienda de manteles que olería a almidón y a café. Los sueños son baratos, por eso nunca faltan. El primer aviso de que algo no andaba bien fue pequeño como una astilla. Una mañana, Regina me encontró tarareando en la cocina mientras pelaba mangos para el niño. Baje la voz, dijo sin mirarme. La alegría también puede ser vulgar. Apagué la canción en la garganta. Me acostumbré a andar leve, a no encender las luces que no fueran exactas, a servir el jugo sin espuma, porque a la señora la espuma le molesta la vista. Tomás empezó a buscarme con sus manos regordetas cuando oía mis pasos. Yo no le robaba nada, ni un beso sin permiso, solo un par de caricias en el cabello, esos segundos que a veces salvan una vida entera. Una tarde, llegó la invitación de una cena importante, una de esas en las que los hombres se escuchan a sí mismos y las mujeres compiten en silencio. Rosa y yo pasamos la mañana puliendo copas hasta que la cocina fue un planeta de brillos. Regina me dio una lista. Nada de mirar a los invitados a los ojos. No te acerques a la mesa principal. Si el niño llora, te lo llevas arriba. No te sientes. Las empleadas de servicio no se sientan. ¿Entendido? Lo dijo con esa sonrisa trémula de quien sabe que cada regla es una cuerda con la que ahorca su propio miedo. Ese mismo día, Tomás despertó con tos seca. Le toqué la frente, tibia. Preparé vapor con menta y sentí el alivio brillar en su carita. Arturo pasó a darle un beso a escondidas de su esposa. Yo fingí no ver. Hay intimidades que hay que proteger aunque no nos pertenezcan. En el vestidor, mientras planchaba el vestido de Regina, seda azul petróleo, espalda baja, un olor caro que mareaba, escuché su voz por teléfono, la voz que usaba cuando no necesitaba parecer correcta. Si ese contrato sale hoy, Arturo me debe el doble. Ya le conseguí la reunión. Y no pienso permitir que una muchacha de barrio se convierta en la heroína de esta casa. Tragué despacio. Muchacha de barrio. Guardé la frase en un cajón mental donde conservo los insultos pulidos. Después la usaría, como se usa la leña seca. La noche de la cena, el timbre cantó tantas veces que perdí la cuenta. Entraron trajes y perfumes y apretones de mano que olían a acuerdos. Yo caminé en puntas de pie, invisible y atenta, sirviendo canapés de cochinita en cucharitas de porcelana, cuidando que las copas nunca quedaran a la mitad. Tomás, arriba, dormía con su manta de estrellas. Cada tanto subía a verlo, como quien sube a rezar. Fue entonces cuando, al bajar con una bandeja, escuché el primer susurro que más tarde se convertiría en grito. Dicen que le desaparecieron unos aretes a la señora la semana pasada, comentó una invitada, con tono dulce y venenoso. Lo oí. Y que ahora tienen cámaras por todos lados, respondió otra, saboreando la palabra cámaras, como si fuera postre. Sentí el corazón latir en los nudillos. No sabía si hablaban de mí, pero el miedo es una sombra que se adelanta. A medianoche, cuando el reloj del pasillo marcó 12 campanadas silenciosas, hay relojes que suenan sin hacer ruido, Regina me pidió que acercara un vino a la sala principal. Tenía esa luz en los ojos que no era brillo, era filo. Arturo reía con un empresario grande, de voz de trueno. El ambiente olía a cera derretida, carne asada y perfume caro. Al poner las copas, Tomás empezó a llorar arriba. Un llanto apurado, de esos que te empujan el cuerpo. Voy, dije apenas, y Regina alzó la mano como un alto policial. Termina primero, ordenó. Aquí nadie abandona la mesa por un capricho. Mi pecho se apretó. Fui a dejar la botella. Contuve el impulso de correr, y en cuanto pude subí con las piernas de mercurio. Encontré a Tomás sentado en la cuna, ojitos vidriosos, una manita estirada hacia la puerta. «Shh, ya, le dije, cargándolo contra mi pecho. Su piel estaba caliente, el cabello mojado en sudor.
Lo llevé al baño. Abrí el agua tibia para que el vapor le abriera el pecho. Recordé lo que me enseñó mi abuela. El vapor cura broncas que la medicina tarda en ver. Me quedé ahí, contándole historias al oído mientras la respiración se le acomodaba como un reloj. Cuando bajé, con Tomás dormido, pero la fiebre en guardia, la sala había cambiado de clima. Se sentía una electricidad que no venía de los candelabros. Regina me miró como se mira a un insecto que se atreve a cruzar el mantel. «Mariana», dijo, y el salón se calló. «Necesito hacerte una pregunta delante de todos». El corazón me golpeó la garganta. Las copas tintinearon con una brisa mínima. Arturo frunció el ceño, confundido. «¿Dónde están mis aretes de zafiro?», preguntó ella, cada sílaba como un cubito de hielo golpeando cristal. «Desaparecieron el jueves. Y tú fuiste la única que entró al vestidor». El aire se volvió inhalable. Sentí la medallita en el pecho, como si pesara 1 kilo. Abrí la boca, pero una risa discreta en la mesa me rompió la voz antes de que saliera. Rosa apretó su trapo con fuerza al fondo. Arturo dijo: «Regina, por favor». Y ella subió el mentón 1 milímetro. «Tranquilo, Arturo. Si no tiene nada que esconder, no tendrá miedo de responder». Yo encontré la voz en el borde de mis dientes. «Señora, yo no tomé nada. Nunca tocaría lo que no es mío», dije, y mi voz tembló como una cuerda estirada. Regina sonrió sin dientes. Qué curioso, porque el jueves, a las 17:20, la cámara del pasillo registró una sombra frente a mi vestidor, y tengo una lista de quienes estaban en casa. Alguien dijo: «Ay, no», como si estuviera viendo un reality. Arturo me miró, no con desconfianza, sino con una especie de tristeza preventiva. «Mañana veremos las grabaciones con calma», propuso él. «No, ahora», dijo ella, y su ahora cayó al piso como metal. Fue entonces cuando arriba se escuchó un golpecito, seguido de un gemido. «Tomás». Mi cuerpo saltó antes que mi cabeza. «El niño», dije, y di un paso hacia la escalera. «Te dije que no te movieras», me cortó Regina, y sus uñas pintadas apretaron la copa hasta que el vino pareció arder. Yo miré a Arturo. En sus ojos vi por primera vez un dilema. Subí ignorando la orden, con el corazón en los pies. Tomás estaba incorporado, buscando aire como un pececito fuera del agua. Lo tomé, lo llevé al balcón para que lo tocara el aire fresco. Conté hasta 20. Le di palmaditas suaves en la espalda. El llanto se convirtió en un quejido quedito. «Aquí estoy, mi amor», me salió sin pensar. «Aquí estoy». Cuando bajé de nuevo con el niño dormido sobre mi hombro, la sala era un tribunal sin toga. Regina sostenía un control remoto. La pantalla del comedor, enorme como una pared, mostraba el pasillo del vestidor en blanco y negro. Se veía una sombra detenerse ante la puerta. Era borrosa, apenas un perfil. «A las 17:20, dijo ella. «¿Te suena, Mariana?» Abrí la boca para decir que a esa hora yo estaba en la cocina preparando el puré de Tomás, y que Rosa podía confirmarlo, pero el niño, con la cara hundida en mi cuello, murmuró algo contra mi piel, un sonido pequeño, redondo, igual al que me despierta por las noches. Fue un susurro de 2 sílabas que atravesó la sala como una flecha que nadie esperaba. «Ma». El silencio se partió. Las miradas rebotaron entre Regina, Arturo y yo. Sentí la respiración de la casa detenerse. Y antes de que pudiera entender si ese «mamá» era un milagro o una sentencia, Regina dejó el control sobre la mesa con un golpe seco y dijo, con una calma más peligrosa que un grito: «Entonces, si es así, no la quiero cerca de mi hijo ni 1 minuto más». La mañana siguiente amaneció con un frío de vidrio pegado a las ventanas. En mi cuarto de servicio, un rectángulo sin lujo al fondo del patio, el foco desnudo hacía una luz amarilla que siempre me recordaba las cocinas de los puestos de tamales a las 5 de la mañana. Guardé la medallita de la Virgen bajo el cuello del uniforme y me até el cabello con la liga morada que me había regalado mi abuela, para que no se te borren los pensamientos. Mija, a veces me parecía que si me soltaba el cabello, también se me soltaría la vida. Entré a la cocina antes de que Rosa llegara. El metal de las ollas estaba frío como una moneda recién salida de una fuente. Encendí la cafetera italiana y esperé ese primer bufido que saca al día de la cama. Pelé 2 mangos para Tomás. Los dejé en cubitos pequeños, sin fibra, como lo quería Regina, y puse a calentar agua para la avena. La casa, a esas horas, parecía una catedral vacía. Cada paso devolvía un eco suave.
y el olor a cera del piso era una especie de oración. Rosa llegó envuelta en su chale de flores. ¿Dormiste, niña?, preguntó con esa ternura práctica de las mujeres que no se permiten desmoronarse. Dormí lo justo para no olvidar mi nombre. Le sonreí. Entonces hoy desayunamos chiste, cucharada chica de risa, cucharada grande de paciencia, dijo, y dejó su bolso en la repisa. La señora bajará más tarde. El señor ya salió a correr por el bosque con el entrenador. Dice que el estrés se quema. Yo digo que el estrés se traslada. Subí al cuarto de Tomás con la bandeja. El niño todavía tenía los ojos pesados de sueño. Butaca de madera junto a la ventana. Su manta de estrellas arrugada a los pies. Ese cuarto tenía un olor dulcito, mezcla de talco y peluche nuevo. «Buenos días, capitán», susurré. «Hoy vamos a conquistar el reino de la avena». Me acerqué despacio. Él me miró con esa seriedad de los niños que todavía no se deciden si el mundo es un juego o un experimento. Balbuceó, estirando la mano hacia mi medallita. «No, esto no», le dije suave. «Es de secreto». «Seto», repitió, y me hizo reír por dentro. Le di la avena tibia, los manguitos en la punta de la cuchara, y después lo senté en la alfombra con sus bloques de madera. Hicimos una torre. Él tiraba, yo construía. A veces el mundo pide ese orden sencillo, que uno arme y el otro desarme para sentir que la vida es manejable. A media mañana, Regina apareció en el umbral con su bata color humo y una taza de té que siempre olía a jazmín. «Buenos días», dijo, aunque su tono era un balance, no un saludo. «Mariana, ¿por qué el jugo de naranja de mi desayuno tenía espuma? Lo pasé por el colador, señora, pero esta naranja... No me interesan las excusas. La espuma irrita mis ojos», cortó. «Y por favor, no vuelvas a usar esa fragancia barata. El niño es sensible». Tragué el aire con cuidado. No usaba perfume. El aroma debía ser el suave de mi jabón de lavanda. «Entendido, señora», dije, y bajé la mirada, no por sumisión, sino para evitar el choque frontal que a veces hace más ruido del necesario. Regina se inclinó hacia Tomás, lo besó en la frente con un gesto exacto, casi técnico, y se fue. Cuando cruzó la puerta, el niño soltó un suspiro y volvió a sus bloques como quien se retira de una ceremonia. Me acostumbré a las reglas como quien aprende a caminar con zapatos medio número más chicos. Podía avanzar, sí, pero el roce dejaba marca. Nada de canciones frente a invitados. No pronunciar palabras que comiencen con ja porque suenan plebeyas. No acceder al estudio si el señor no está. No dejar juguetes en la sala. La infancia desordena. Cada regla era una piedrita en el zapato. Aprendí a sacudirlas a solas, en el patio, mientras regaba las bugambilias. El primer pequeño giro que alteró mi rutina fue un castigo injusto. Un martes, Rosa dejó sobre la encimera un bol con limones. Regina bajó por agua y encontró un hormiguero explorando el borde. «Asco», dijo, y su gesto se crispó. «Mariana, por favor, multiplícate para que esto no suceda». Yo abrí la boca para explicar que la ventana del jardín había quedado entreabierta, pero Rosa me tocó el brazo, pidiendo silencio. Acepté la culpa que no era mía. Esa tarde me asignaron doble pulido de cubiertos, con guantes ajustados que me cortaban la circulación. Al final, mis manos eran una mapa de líneas rojas. Me guardé ese dolor en el bolsillo del uniforme, junto a la liga morada. El segundo giro pequeño fue la pérdida de algo importante. Mi cuaderno de cuentas. Ahí llevaba el registro de lo que enviaba a casa de mi abuela y el monto que ahorraba para los lentes de mi hija Sofía. Porque sí, yo también tenía una vida afuera, aunque esa casa quisiera tragárselo todo. Rebusqué en mi cuarto, en la cocina, en el carrito de limpieza. No estaba. Fui a preguntar a seguridad por si alguien lo había recogido. «Las cámaras no mienten, señorita», me dijo el guardia con tono de manual. «Pero no se puede revisar por cosas menores». Me tragué la rabia como se traga un hueso de pescado, con agua y paciencia. Esa noche conté el dinero que me quedaba con las luces apagadas para que las cifras no me dieran vergüenza. El tercer giro pequeño fue una prohibición. Durante una visita de las amigas de Regina, todas con uñas perfectas y risas como campanas de cristal, Tomás gateó hasta el tapete de la sala principal. «Mariana», dijo Regina sin mirarme, «el niño no debe entrar aquí. La fibra del tapete es italiana. Se estropea con la saliva». Tomás me miró con el labio temblón. Lo cargué, y en mi garganta se hizo un nudo de lana. ¿Por qué algunas casas les enseñan a los niños que su cuerpo es un accidente?
En medio de esas pequeñas astillas había luz. La luz venía de Tomás. Aprendió que mi paso tenía un ritmo y que ese ritmo significaba que alguien miraba por él. Empezó a buscar mi mano al despertar. A la hora de la siesta, me acurrucaba en la alfombra, a 1 metro, con un libro abierto que fingía leer, y él dormía con la respiración mansa de los pájaros cuando ya pasó la tormenta. «Ma», decía a veces, y yo cerraba los ojos para no llorar. No quería usurpar nada. Yo era empleada, sí, pero también mujer que sabe que el amor no se escoge por contrato. Arturo se cruzaba conmigo en los pasillos, a menudo con la corbata en la mano y el teléfono vibrando en el bolsillo. «¿Cómo sigue la tos?», preguntaba sin detenerse. «Mejor con vapor y menta», respondía. «Bien, gracias», y se iba, pero a veces volvía y dejaba un barquito nuevo en el borde de la tina. Pequeños indultos que yo recogía para el niño como quien recoge monedas arrojadas a una fuente. Un jueves la médica de la familia, la doctora Itzel Navarrete, vino a revisar a Tomás. Tenía manos calientes y ojos de quien escucha más de lo que dice. «Trae el pecho limpio», me dijo después de auscultarlo. «La tos es de irritación, no de infección». «¿Usaron vapor?» «Sí, doctora», respondí. «Bien hecho. Continúen». «Y, señora Regina», añadió con suavidad, «no conviene perfumar la ropa del niño». Regina apretó los labios. Un «ajá» suspendido en el aire. Yo guardé ese consejo como se guarda una moneda de emergencia. El vínculo con Tomás crecía silencioso. Lo llevaba al patio a las 11, cuando el sol caía oblicuo, y dibujaba sombras de ramas sobre el piso. La fuente hacía un ruido redondo que a él lo hipnotizaba. Le enseñé a atrapar la luz en las manos. «Mira, si cierras los dedos, la luz se queda ahí adentro como una palabra». Él reía sin sonido, todo hoyuelos. Y los días empezaron a ordenarse por la secuencia de sus risas. Las microinjusticias no paraban, solo se afinaban. «Mariana, no uses fibras de cocina, rayan las ollas. Mariana, no traigas tu lonche, huele a guisado y se impregna. Mariana, cuando estés en la sala, camina lento para que no se note tu respiración». A veces, por la noche, yo dibujaba con el dedo sobre la sábana un mapa de salida. Cómo ahorrar, qué vender, cuánto tiempo para cumplir el sueño del puesto de mantelería en el mercado de Coyoacán. Me imaginaba a Sofía con sus lentes nuevos, mi abuela con su té de canela, y yo cortando telas con tijeras grandes que hacen un sonido de alivio. Un domingo, Regina organizó un brunch íntimo. La palabra íntimo en su boca significaba 20 personas, y una mesa de mármol con flores que olían a costo. «La señora dice que», me informó Rosa, «todas las tazas deben mirar hacia la izquierda». Yo no sabía que las tazas tenían lado político. Reímos bajito, para no despertar a los santos. A media mañana, un invitado, un señor de cabello blanco y sonrisa inquisitiva, dejó su reloj sobre la consola para lavarse las manos. Yo, por instinto, hice lo que siempre hago: ordenar. Tomé el reloj y lo dejé sobre una bandejita junto al florero, a la vista. Al rato, lo escuché preguntar en voz alta: «¿Mi reloj? Aquí lo había dejado». Antes de que yo pudiera contestar, Regina me clavó los ojos. «Mariana, ¿tomaste algo que no es tuyo?», dijo con ese tono de educación filosa. «Lo coloqué aquí, señor», expliqué, señalando la bandeja. El dueño lo encontró. Se rió. Dijo: «Qué distraído soy». Pero el daño ya había quedado enmarcado. Una duda colgada del techo como una araña. Itzel, la médica, pasó por la cocina al salir. «No lo tomes personal», me dijo en voz baja. «Hay casas donde la desconfianza es parte del decorado». Nos miramos un segundo largo, como quien firma algo sin papel. Tomás dio su primer paso largo una tarde en el pasillo. Yo iba con una cesta de ropa limpia. Él se soltó del borde de la mesita y caminó hacia mí con los brazos abiertos. «Valiente», exclamé, y me mordí la lengua para no aplaudir muy fuerte. Él se estrelló contra mis piernas, me rodeó con sus bracitos, y yo sentí que algo en mí, tal vez la parte que siempre va con prisa, por fin llegaba. Fue Regina quien apareció detrás, descalza, como una sombra. «No lo acostumbres a los brazos», dijo. «Luego llora». «A veces llorar enseña a respirar», contesté, apenas un hilo de voz. Su mirada me recorrió como se recorre un presupuesto, buscando el error. «Arturo, esa noche, me encontró plegando toallas. Gracias por hoy», dijo mirando a otro lado. «Estuve en la junta y me perdí el primer paso». «Caminó valiente», dije.
como su papá cuando cruza la sala con el teléfono ardiendo. Se rió, corto. A veces quisiera que el teléfono se apagara solo, susurró. Luego, como si recordara algo prohibido, añadió: el sábado tenemos una cena importante con unos socios de Querétaro. Va a venir medio mundo. Regina está en su modo. Asentí. Ya conocía ese modo. La precisión absoluta, la sonrisa que es línea recta, la casa convertida en escaparate. Va a salir perfecto, dije. Y lo pensé en serio, porque mi trabajo era que las cosas funcionaran aunque el mundo temblara. Ese sábado comencé a preparar la casa desde temprano. Rosa y yo dirigimos una coreografía silenciosa. Copas a la derecha, cubiertos pulidos, flores cambiadas a última hora para que no se cayera ningún pétalo en la mesa. Velas alineadas como soldados en una ceremonia. Regina bajó 3 veces con listas nuevas. Que el queso fuera exacto, que el vino se enfriara a un punto que solo ella parecía oler, que los servilleteros de plata tuvieran el grabado mirando hacia los invitados, no hacia la ventana. El detalle es el poder, dijo midiéndome. Sin detalles, todo es vulgar. Yo pensé en el detalle de un niño buscando aire en la madrugada, en el detalle de la menta en el vapor, en el detalle de unas manos que sostienen. Pero asentí. No estaba ahí para discutir filosofía. En el transcurso de esa semana hubo 2 giros medianos que terminaron de tensar el hilo. El primero, Tomás cayó con fiebre al anochecer del miércoles. Arturo estaba fuera. Regina en una cena. Llamé a Itzel. Me dijo cómo bajar la temperatura y prometió pasar temprano. Mientras yo acomodaba paños tibios en la frente del niño, vi por el rabillo del ojo la cámara del pasillo, esa ojera redonda que parecía un lunar en el techo. Sentí su mirada. A la mañana, Regina bajó furiosa. ¿Quién autorizó a la doctora a entrar sin mi permiso? Yo la llamé, contesté. El niño estaba ardiendo. Tus funciones son limpiar y cuidar, no decidir. La palabra decidir se quedó flotando como una mosca necia. No la espanté. La guardé para más tarde. El segundo giro mediano. El jefe de seguridad mostró a Regina un reporte de movimientos, porque a un vecino le habían robado. Vi a lo lejos, desde la escalera, cómo ella asentía frente al monitor. Quiero revisar las grabaciones de esta semana, ordenó. Todo el piso de arriba, pasillos y vestidor. El vestidor, ese lugar que ella cuidaba como un templo. Sentí, sin motivo aparente, un frío correrme la espalda. No tenía nada que temer, y sin embargo el miedo empezó a muebler mi estómago. Mientras tanto, la vida afuera seguía. En mi barrio, Sofía había recibido sus lentes prestados por la directora de la primaria. Le quedaban grandes, pero veía la pizarra. La abuela me mandó una foto con su celular viejito. Mi niña sonreía con los ojos agrandados, como si el mundo se hubiera acercado por fin. Lloré un poquito junto al fregadero, con las manos mojadas, para que esas lágrimas se confundieran con el agua. El viernes previo a la cena, Arturo trajo a casa un ramo de peonías. Para ti, dijo a Regina, y un pachón de plástico azul para Tomás. Para que no derrame, me guiñó. No me guiñes, dijo Regina con una risa sin risa. Guarda esos gestos para el club. Él apretó los labios. Y yo entendí que en esa casa todos actuábamos un papel, el del éxito que siempre encaja. A mí me tocaba ser silencio útil. El día de la cena llegó como llegan los exámenes. Aunque te prepares, el cuerpo tiembla. Rosa y yo sacralizamos la cocina. La dejamos tan luminosa que hasta el aceite parecía casto. Regina bajó en su vestido azul petróleo, idéntico al de la noche del rumor de los aretes, con el cabello recogido en una estructura que parecía arquitectura. Que no haya errores, dijo. Que no haya accidentes, me dije a mí misma, mirando de reojo la cámara que vigila el pasillo y el monitor pequeño que seguridad tenía junto a la puerta de servicio. A media tarde, Tomás empezó con una tos seca. Nada grave, nada que no hubiéramos pasado ya. Le preparé vapor con menta, lo cargué en el baño, me senté en el banco de madera y esperamos a que el aire tibio le abriera el pecho. «Shh», le dije, «respira como barco. Entra, sale, entra, sale». Él me miró con esos ojos que a veces tenían el color del cielo antes de llover. Me aferré a esa mirada como quien se amarra a un poste en medio del río. Bajé con él dormido cuando escuché la primera campanada del timbre. Los invitados empezaron a llenar la sala en una procesión de perfumes y relojes que brillaban como peces. Arturo se veía contento pero alerta. Regina, dueña de una paz calculada. «Mariana, no te sientes»,
me susurró al pasar. Recuerda, las empleadas de servicio no se sientan. Miré mis rodillas, que a veces ardían al final del día como si hubieran subido una montaña. Pensé que en mi casa, la mesa siempre había espacio, para la abuela, para el vecino, para la vida torpe con la que uno llega. Tragué esa nostalgia con el aire, y seguí. La rutina de la cena arrancó. Bandejas que van y vienen, copas que se llenan apenas bajan, risas que suenan a contratos, un pianista contratado tocando boleros que nadie escucha. Yo llevaba la cuenta como quien lleva una oración. Mesa principal, mesa lateral, buffet frío, retorno a cocina, revisar al niño, ajustar flores, pulir una gota de vino caída, y así, hasta que el tiempo se vuelve una cinta. Entonces sucedió la señal. Entre plato y plato, entró a la casa una corriente de viento que hizo temblar las velas. Una llama se inclinó tanto que besó el borde de una servilleta. Yo la vi antes que nadie. Solté la bandeja sobre la consola, aplasté la tela con la palma, sofocando el inicio de incendio. Nadie lo notó, salvo Arturo, que estaba de pie en el extremo de la mesa. Me miró un segundo, algo parecido a la gratitud asomándole a los ojos, y bajó la vista como quien pide disculpas por sentir algo humano. Regresé a la cocina con el corazón acelerado. Rosa me ofreció un trago de agua. «Eres rápida», dijo. «A veces la vida se salva en una orillita». Asentí. Sabía que esa noche expondría algo. No sabía qué. Cuando volví a la sala con la botella que Regina me había pedido, un vino cuyo nombre olía a viñedo europeo, escuché el rumor de una conversación que raspaba. Y dicen que la señora tuvo que poner cámaras en el vestidor por una empleada que se paseaba como reina. ¿Y no la corrieron ya? Ay, amiga, Dios te oiga. Regina sonrió con los labios cerrados al oírlas, como quien afila un cuchillo. Arturo fingió no escuchar. Tomás, arriba, tose. Un quejido apenas. Mis pies quieren subir, pero mi cabeza recuerda la orden. Primero la mesa. Y sin embargo, hay órdenes que no caben en una mujer que fue criada por abuelas y vecinas que saben escuchar el pulso de un niño a través de una pared. Camino hacia la escalera con la bandeja en la mano. Siento los ojos de Regina en mi nuca, los invitados como testigos que no saben que lo son, la cámara del pasillo encendida como un ojo sin párpado. En ese instante preciso, escucho como la puerta del estudio se abre. Oigo a seguridad anunciar por radio: «Monitores listos, señora». Y entonces Regina da una palmada suave en el aire y dice, con esa voz de anfitriona juez: «Un minuto, por favor. Antes del postre, quiero mostrar algo». El salón estaba lleno de luces cálidas y murmullos de copas. El pianista seguía su bolero sin que nadie lo escuchara, y yo tenía la sensación de que cada nota era un clavo en la madera del suelo. Regina, con la copa en la mano, pidió silencio. «Antes del postre, quiero mostrar algo». El ambiente cambió como cuando baja una tormenta. Los invitados se acomodaron en sus sillas. Arturo frunció el ceño, y yo, con la bandeja todavía en la mano, sentí que mis piernas se volvían de algodón mojado. El guardia entró con un control remoto, y en la pantalla enorme apareció la imagen borrosa del pasillo de arriba. Un reloj digital en la esquina marcaba jueves, 17:20. Una sombra se detuvo frente a la puerta del vestidor. «Como pueden ver», dijo Regina con una sonrisa que no era sonrisa. «Alguien merodeaba el lugar donde guardo mis joyas. Y esa alguien es Mariana». El silencio se partió en cuchicheos. Yo abrí la boca, pero la voz no me salió. Arturo intentó intervenir. «Regina, no podemos sacar conclusiones de una sombra». «¿Sombra?», lo interrumpió ella. «Esa silueta es clara. El uniforme azul, el cabello recogido». Los ojos de los invitados cayeron sobre mí como piedras. Yo apreté contra el pecho a Tomás, que apenas despertaba del sueño, y fue entonces cuando sucedió el segundo giro mediano. El niño, con voz pastosa de fiebre, dijo alto, claro, con inocencia brutal: «Mamá». Las copas tintinearon. Una señora se tapó la boca. Arturo parpadeó incrédulo, y Regina, con el rostro endurecido, respondió con un filo de hierro: «Ya ven, ha manipulado al niño. Esto es inadmisible». Sentí que el suelo me tragaba. El rumor de los invitados era un enjambre. Yo quería explicar, quería decir que a esa hora estaba en la cocina preparando el puré de mango, que Rosa podía confirmarlo. Pero Rosa estaba paralizada, con los ojos húmedos, y el miedo de perder su trabajo le cosía la boca. Regina dio la orden final. «Recoge tus cosas, Mariana. Estás despedida».
y sin un peso. Las palabras me atravesaron como un cuchillo frío. Arturo murmuró un tímido: ¿No crees que exageras? Pero ella levantó el mentón. O yo, o ella. Decide. No esperé la respuesta. Tomás se aferraba a mi cuello, y con un esfuerzo doloroso lo deposité en brazos de su madre. El niño lloró con desesperación, estirando las manitas hacia mí. Ese llanto me taladró el pecho. Salí por la puerta de servicio bajo una lluvia helada. No me pagaron el mes, ni las horas extra, ni un peso de liquidación. Mis zapatos se llenaron de agua en la banqueta, y cada paso fue un recordatorio de que había quedado vacía. Los días siguientes fueron un pozo. En mi cuarto de renta, compartido con mi abuela y Sofía, la mesa se llenó de boletos de empeño. Vendí mi licuadora, la plancha, hasta los aretes de mi madre. Cocinábamos frijoles aguados y tortillas duras. Sofía preguntaba por qué yo lloraba en silencio. Le respondía que era por el humo de la estufa, aunque no había humo. El barrio murmuraba: la corrieron por ladrona. Nadie preguntaba si era verdad, porque la verdad, cuando nace pobre, siempre llega tarde. El tercer giro mediano llegó un lunes. Mi abuela resbaló en el mercado y se lastimó la cadera. En la clínica pública me dijeron que necesitaba reposo absoluto y medicinas que costaban más de lo que yo ganaba en una semana entera. Yo no sabía de dónde sacar el dinero. Lloré en el baño, con las manos sobre la boca para no despertar a Sofía. Fue entonces cuando apareció una pequeña chispa. La doctora Itzel, la misma que había visto a Tomás. Me buscó en mi barrio. Había conseguido mi dirección a través de Rosa. No puedo quedarme callada, me dijo. Esa noche, yo revisé las cámaras de seguridad por otro asunto. Y lo que vi no coincide con lo que mostró la señora Regina. Sacó una memoria USB de su bolso. Guárdala, cuídala. Esto puede ser tu salvación. Sentí que las piernas me temblaban. Esa era la primera grieta en el muro. Pero la injusticia todavía no había terminado de crecer. Días después, recibí una citación judicial. Regina me acusaba formalmente de robo de joyas. Si perdía, además de la vergüenza, tendría que pagar una suma imposible. El mundo se me vino encima. Yo estaba segura de que la cámara demostraría mi inocencia. Pero la duda me corroía. ¿Y si habían manipulado todo? ¿Y si la justicia también tenía precio? En medio de todo, Sofía me abrazó una noche y me dijo: «Mamá, cuando seas dueña de tu tienda, quiero trabajar contigo». Esa frase fue gasolina en mis venas. No podía rendirme. La primera audiencia fue un espectáculo de humillación. Regina llegó con vestido beige, joyas discretas y la seguridad de quien se sabe intocable. Su abogado habló de empleadas con historial dudoso, de conductas sospechosas. Yo apenas podía sostenerme en pie. Pero entonces sucedió el primer gran giro. El juez aceptó revisar las grabaciones completas, no solo el fragmento presentado por la señora. Y ahí, en la sala fría del tribunal, escuché el eco de mi propia respiración cuando encendieron la pantalla. El reloj digital marcaba 17:20. La sombra estaba allí, pero segundos después apareció otra figura, Rosa, entrando al vestidor. Yo no estaba en la imagen. La mentira empezaba a resquebrajarse. El juez pidió más pruebas y fijó una segunda audiencia. Yo salí con el corazón en llamas. No era la victoria, aún, pero era la primera vez que la verdad asomaba su rostro. La noche cayó sobre mi barrio con olor a tortillas quemadas. En mi cama, Sofía dormía abrazada a su osito. Mi abuela rezaba en silencio, y yo me quedé mirando el techo, repitiendo una promesa. No van a acabar conmigo. No van a callar lo que pasó. Entonces, como una señal extraña, escuché a lo lejos una música de fiesta en la calle vecina, el mismo bolero que tocó el pianista en la mansión. Sentí que la vida me estaba diciendo: todavía no terminó, lo que viene será más duro. La segunda audiencia fue fijada para un jueves lluvioso. Yo llegué con un vestido negro sencillo, prestado por mi vecina, y un paraguas que se doblaba con el viento. Sofía se quedó con mi abuela. Yo no quería que viera cómo me señalaban como ladrona. Al entrar al tribunal, sentí ese olor metálico de pasillos oficiales, mezcla de papeles húmedos y miedo escondido. El juez, un hombre de bigote espeso y lentes que siempre resbalaban por su nariz, pidió orden. Regina estaba impecable, acompañada de su abogado y con una serenidad que dolía. Arturo entró tarde, con el rostro cansado. Se sentó a su lado, pero mantuvo los brazos cruzados, como quien no quiere pertenecer del todo a la escena. El abogado de Regina habló primero.
con voz de terciopelo venenoso. Señoría, la señora Regina ha sido víctima de una traición inadmisible. Una empleada de confianza sustrajo joyas de alto valor. Pedimos que se castigue este delito con todo el rigor de la ley. Yo sentí que mi garganta se secaba. Mi abogada de oficio, la licenciada Moreno, me tocó el brazo. Tranquila, Mariana. Hoy vamos a sembrar la primera semilla. Presentó el USB que me había dado la doctora Itzel. El juez lo aceptó. En la pantalla apareció nuevamente el pasillo del vestidor. Pero esta vez no era un fragmento editado. Se veía todo el recorrido. La sombra frente al vestidor no coincidía conmigo. Era más alta, con el cabello suelto. Segundos después, entraba Rosa con una bandeja. Y en el reloj digital se comprobaba que yo, a esa hora, estaba registrada en la cocina con otra cámara. El murmullo fue inevitable. Regina fingió sorpresa, pero sus labios temblaron un segundo. Arturo la miró con desconcierto. Entonces, dijo el juez, la acusación no se sostiene solo con este material. Solicitaremos la declaración del personal presente y los registros de entrada y salida. Fue un pequeño respiro. No era libertad aún, pero sí un soplo de oxígeno. Esa misma tarde, Arturo me alcanzó afuera del tribunal. La lluvia golpeaba los charcos como dedos impacientes. Mariana, dijo, con un tono que nunca le había oído. Yo no sé qué pensar. Piense en su hijo, le respondí. ¿Cree que él llamaría mamá a alguien que le hiciera daño? Él bajó la mirada, apretando el maletín. No dijo nada más, pero en sus ojos había una grieta. La duda ya no era contra mí, sino contra ella. En casa, mi abuela me esperaba con una sopa aguada y un rosario entre las manos. Hija, las mentiras se enredan como la hiedra, pero la verdad siempre se asoma, aunque sea por una grieta en la pared, me dijo. Sus palabras fueron un bálsamo. La doctora Itzel vino días después a revisar la cadera de mi abuela. En la cocina, me confesó, sé más de lo que debería. Esa noche yo estaba en la sala antes de la cena. Vi a Regina discutir con una de sus amigas sobre un collar que había comprado. Estoy casi segura de que no había ningún robo. Más bien, un plan para sacarte. ¿Por qué haría algo así? Pregunté con la voz quebrada. Itzel suspiró. Porque a veces, cuando un niño quiere más a su nana que a su madre, la madre busca a quien culpar. Sus palabras me clavaron un puñal y al mismo tiempo me dieron claridad. No era solo el robo, era el vínculo con Tomás lo que había despertado su furia. Un par de días después, ocurrió un suceso que parecía pequeño, pero que lo cambió todo. En el mercado, mientras compraba tortillas, una vecina me contó que había visto a un joyero del centro visitando la mansión esa misma semana. Me dio la dirección. Fui hasta allá, con el corazón acelerado. El dueño, un hombre mayor con lupa en el ojo, me reconoció. Ah, sí. La señora trajo unos aretes de zafiro. Dijo que necesitaba ajustarlos. ¿Cuándo fue eso? Pregunté con la voz temblando. El jueves, justo antes de la cena. Esa revelación era una pieza más del rompecabezas. Los aretes nunca se habían perdido. Mientras tanto, en la mansión, el ambiente empezaba a resquebrajarse. Rosa me buscó en secreto. No puedo más con su tiranía. Te juro que vi a la señora guardar esos aretes en una cajita el mismo día del escándalo. Pero tengo miedo de hablar. Ya hablaste, Rosa. Y eso basta, le dije, tocándole la mano. Esa noche, recibí una llamada inesperada. Arturo. Su voz sonaba baja, como si hablara desde un túnel. Mariana, necesito que sepas algo. He encontrado papeles en mi oficina. Un contrato de herencia que mi padre dejó y que puede cambiar todo. El silencio del otro lado me quemaba los oídos. ¿Qué tiene que ver conmigo? Pregunté apenas. Más de lo que imaginas. Pero todavía no puedo decirte todo. Sentí que la tierra se movía bajo mis pies. Una verdad oculta estaba a punto de salir, y no sabía si iba a salvarme o a hundirme más. La tercera audiencia fue convocada en un salón más grande, con más prensa y curiosos. El rumor ya corría por la ciudad, la empleada acusada de robo que resultó inocente. Yo llegué temprano, con las manos frías y el corazón acelerado. Mi abuela me había puesto una medallita de San Judas en el bolsillo. Para que sepas que no estás sola, aunque parezcas sola, me dijo. Cuando entré, vi a Regina con un vestido blanco impecable, como si quisiera encarnar la pureza. A su lado, Arturo, serio, distante.
El juez pidió silencio. El abogado de Regina intentó reforzar la acusación, pero la licenciada Moreno, mi defensora, pidió reproducir un video completo del sistema de cámaras, no solo el fragmento. El juez aceptó, y entonces sucedió. En la pantalla se vio claramente. Yo estaba en la cocina, preparando el puré de mango, a la misma hora en que supuestamente merodeaba el vestidor. Luego apareció Regina, entrando a su cuarto con una caja pequeña en la mano. La cámara del pasillo lo registró todo. «¡Eso es un montaje!», gritó Regina, perdiendo por primera vez el control. El juez levantó la mano. «Tranquila, señora. Aquí vemos lo que vemos». El murmullo fue ensordecedor. Los periodistas tomaban fotos. Los asistentes cuchicheaban. Arturo miró la pantalla con una mezcla de desconcierto y vergüenza. Fue en ese momento que la doctora Itzel pidió declarar como testigo. Contó cómo había visto a Regina días antes llevar los aretes a un joyero. Y luego, como si el destino quisiera hacer justicia, entró un hombre al salón, el propio joyero, citado por el tribunal. Confirmó que la señora le había pedido ajustar las piezas el mismo día del supuesto robo. La sala se volvió un torbellino. El juez golpeó la mesa. «Orden. Lo que queda claro es que aquí se ha querido incriminar injustamente a la señorita Mariana Ávila». Regina palideció. Arturo se llevó la mano a la frente, como si todo su mundo se hubiera desplomado. Pero aún faltaba más. La licenciada Moreno pidió permiso para presentar un documento adicional. Era el contrato que Arturo había encontrado en su oficina, firmado por su difunto padre. El juez lo revisó en silencio. Luego alzó la mirada. Este documento estipula que, en caso de fallecimiento, parte de la propiedad de la familia quedaría en manos de la persona que hubiera cuidado de Tomás en sus primeros años. Un murmullo recorrió la sala. «Y según consta en varias declaraciones», añadió el juez, «esa persona ha sido la señorita Mariana». Regina se levantó de golpe. «Eso es absurdo. Una empleada no puede heredar una mansión». El juez mantuvo la calma. «La ley no distingue clases sociales. Solo testamentos». Arturo me miró, desconcertado, como si de pronto yo fuera un espejo que no sabía interpretar. Yo no sabía si reír o llorar. Apenas podía respirar. La audiencia terminó en caos. Afuera, los periodistas me rodearon, preguntando si ahora era la nueva dueña. Yo solo respondí: «Lo único que quiero es justicia». Esa noche, en mi barrio, hubo vecinos que me abrazaron y otros que me miraron con envidia. Mi abuela lloró de emoción. Sofía, con sus lentes nuevos, me preguntó: «Mamá, ¿vamos a vivir en esa casa?». Y yo no supe qué responder. Al día siguiente, Arturo vino a verme. Traía el rostro cansado, las manos temblorosas. «Mariana, no sabía que mi padre había dejado ese documento. Regina lo ocultó. Yo no sé cómo reparar lo que pasó». «La verdad se repara sola, señor», le respondí. «Lo que se rompe es la confianza». Él bajó la mirada, y entonces Tomás, que venía en brazos de la niñera temporal, me vio y extendió los brazos hacia mí. «Mamá», dijo otra vez, con esa inocencia brutal. El silencio se hizo eterno. Regina no estaba presente. Arturo lo cargó un momento, y con voz quebrada murmuró: «Él ya decidió». Pero la tormenta no había pasado. Regina, en un último intento desesperado, apareció frente a las cámaras de televisión, acusándome de manipulación emocional y de querer destruir a su familia. La prensa devoró sus palabras, pero también mostraba los videos y testimonios que la desmentían. La opinión pública empezó a inclinarse hacia mí. Ese fue el segundo gran giro. Ya no era yo la acusada, sino ella la cuestionada. El juez fijó una última sesión para dictar sentencia, confirmar la validez del testamento, decidir sobre la acusación de calumnias y resolver quién quedaría con la tutela moral y legal sobre la mansión. La expectativa era un filo. Yo apenas podía dormir. En las noches me despertaba recordando el llanto de Tomás llamándome mamá, y me preguntaba si de verdad el destino quería ponerme en ese lugar. El día de la sentencia llegó con el cielo encapotado. El aire olía a humedad y a papeles viejos. Entré al tribunal con las piernas temblando, acompañada de la licenciada Moreno y de la doctora Itzel, que quiso estar como testigo moral. Mi abuela se había quedado rezando en casa, con las manos en su rosario gastado. Sofía me abrazó antes de salir. «Mamá, pase lo que pase, yo estoy orgullosa de ti». Cuando crucé la puerta de la sala, vi a Regina erguida, como si el mundo entero aún le perteneciera. Arturo estaba a su lado, pero ya no la tocaba, ya no la respaldaba con la mirada.
Se sentó unos metros más lejos, como si un muro invisible se hubiese levantado entre ellos. El juez repasó los documentos. Primero, declaró inválida la acusación de robo por falta de pruebas y por contradicciones claras. Después, habló del testamento del padre de Arturo. Según lo aquí estipulado, la propiedad ubicada en las Lomas no pertenece enteramente a la señora Regina ni al señor Arturo. Existe una cláusula de usufructo y herencia en favor de quien haya cuidado de Tomás durante sus primeros años de vida. Diversos testimonios y registros acreditan que esa persona fue la señorita Mariana Ávila. El silencio que siguió fue tan espeso que hasta los periodistas contuvieron la respiración. El juez continuó. En consecuencia, este tribunal reconoce el derecho de la señorita Ávila a ser copropietaria de la mansión. Además, por las calumnias y el daño moral ocasionado, la señora Regina deberá indemnizarla con una suma proporcional a los perjuicios causados. Un murmullo sacudió la sala. Regina palideció. Se levantó bruscamente, pero su abogado la retuvo del brazo. Arturo cerró los ojos, como quien finalmente se rinde ante la verdad. Yo no pude moverme. Apenas escuchaba los latidos en mis sienes. ¿Dueña de una mansión? ¿Yo, que había entrado por la puerta de servicio con zapatos mojados? La licenciada Moreno me apretó la mano. Ganamos, Mariana. Esta es tu victoria. Pero yo no sentía triunfo. Sentía un peso nuevo, el de una vida que estaba a punto de cambiar. Días después, Arturo vino a verme a mi barrio. Traía un sobre en la mano y el rostro cansado. Mariana, quiero pedirte perdón. No por lo que hizo Regina, sino por lo que yo permití. Cerré los ojos cuando debía abrirlos. Mi padre sabía algo que yo no entendí, que tú cuidaste de Tomás más que nadie. No necesito un perdón, señor. Necesito que su hijo crezca en un lugar donde el amor no se confunda con poder. Él bajó la mirada. Me entregó el sobre. Eran las llaves de la mansión. La casa ahora también es tuya. Haz con ella lo que quieras. Mis manos temblaron al sostenerlas. No era solo metal frío. Era la prueba de que la dignidad, aunque tarde, había encontrado justicia. El primer día que volví a entrar, la casa parecía otra. No olía a gardenias caras ni a silencio de mármol, sino a posibilidad. Rosa me recibió llorando. Señorita Mariana, perdón por no hablar antes. No me pidas perdón. Me bastó con tu mirada aquella noche. Rosa volvió a sonreír. Tomás corrió hacia mí con sus brazos pequeños. «Mamá», gritó, y esta vez nadie lo calló. Ese momento fue mi verdadero premio, el reconocimiento puro de un niño. La noticia corrió como pólvora. La empleada que heredó la mansión. Algunos me miraban con admiración, otros con envidia. Pero yo sabía la verdad. No era herencia de piedras ni de dinero. Era la herencia de una lucha por la dignidad. Arturo, días después, pidió el divorcio. La prensa lo cubrió todo. Regina desapareció de las portadas con el rostro torcido por la derrota. Yo, en cambio, me enfrentaba a un nuevo dilema. ¿Qué hacer con esa casa enorme, símbolo de mi dolor y de mi victoria? La respuesta llegó una noche, mientras miraba a Sofía hacer su tarea y a mi abuela tomar su té de canela. Esta casa no será una prisión de mármol. Será un hogar. Empecé a planear cómo abrir sus puertas, cómo llenarla de risas y no de silencios. Meses después, recibí una carta del notario confirmando que la mansión estaba legalmente a mi nombre. La leí en la cocina pequeña de mi barrio, con las paredes descascaradas y el humo del comal llenando el aire. Y entonces lloré, pero no de tristeza. Lloré de alivio. Ese fue el tercer gran giro. De empleada despedida sin paga a dueña de la mansión. Pasaron 6 meses desde aquel día en que recibí las llaves de la mansión. El tiempo había dejado cicatrices. Sí, pero también había sembrado frutos nuevos. Cuando volví a entrar en la casa con mi abuela y Sofía, ya no sentí el peso del mármol ni la mirada fría de los cuadros colgados en las paredes. La mansión había dejado de ser un escenario de humillaciones. Se convirtió en un hogar vivo. Lo primero que hice fue abrir las ventanas. Dejé que el aire del barrio, ese que huele a tamales al amanecer y a bugambilias en flor, entrara a los salones. Quitar el olor a perfume caro y reemplazarlo por olor a tortillas recién hechas fue mi manera de exorcizar el pasado. Rosa volvió conmigo. Se instaló como cocinera y como amiga, porque la amistad verdadera sobrevive al miedo. En la cocina ya no se escuchaban órdenes secas, sino carcajadas y canciones viejas. Cada mañana, Sofía bajaba las escaleras con sus lentes nuevos y el uniforme escolar impecable, y mi abuela se sentaba junto a la fuente con su tejido,
Murmurando oraciones como quien riega las plantas, Tomás seguía viniendo algunos días, por acuerdos con Arturo, cuando corría por los pasillos gritando, «¡Mamá!». Yo no lo corregía. Aprendí que el amor no se limita con etiquetas, se expande como la luz que entra por una ventana abierta. Arturo, aunque distante, había cambiado. Había entendido que el poder no se mide en contratos, sino en el cuidado verdadero. Un domingo, mientras regaba el jardín, encontré en un cajón olvidado del despacho un sobre lacrado. Era la letra del padre de Arturo. Decía, «A quien cuide de mi nieto con amor verdadero, dejo este techo, porque las casas se heredan con paredes, pero el amor solo se hereda con actos». Ese papel me hizo llorar de nuevo, esta vez de alivio. Era la confirmación de que no había sido un error del destino, sino una justicia planeada desde antes de que yo lo supiera. Hoy, la mansión ya no es símbolo de riqueza vacía, sino de resiliencia. Abrí sus puertas para organizar talleres de costura, de lectura y de bordado para las mujeres del barrio. Donde antes había cenas llenas de silencios tensos, ahora hay risas de niños, olor a pan horneado y canciones rancheras en guitarras viejas. A veces, camino por el corredor y recuerdo la primera vez que crucé ese portón con los zapatos mojados y el corazón lleno de miedo. Entonces sonrío, porque la vida me enseñó que la dignidad no se compra ni se mendiga, se defiende, aunque duela. Y si cierro los ojos, escucho la voz de Tomás, clara, inocente, llamándome mamá. Esa palabra que un día fue usada como condena y que hoy, para mí, es la mayor bendición. Moral final. La verdad no se esconde, aunque intenten sepultarla bajo el lujo. La dignidad es la herencia más grande que una persona humilde puede dejar a sus hijos, y la fe, en uno mismo, en Dios, en la justicia, es capaz de transformar la injusticia más cruel en la victoria más inesperada.